Bueno. Queda feo si os echo la bronca con el vídeo grabando, ¿vale? Entonces, bueno, estamos de vuelta. Lo primero de todo, y antes de que se me olvide, recordaros, aunque muchos de vosotros veo la hojita con la información de las conferencias, sabéis que podéis solicitar, ¿no?, los 0,5 créditos ECTS por la participación en estas conferencias, ¿no? Con el papel, cuando terminen las sesiones pedís que os sellen y luego el proceso, ya sabéis, en secretaría del centro, ¿eh? Será un crédito en el caso de alumnos que no sean de grado, de titulaciones a extinguir. Entonces, ya haciendo esta pequeña cuña que se nos había olvidado mencionar, voy a dar paso a nuestro siguiente ponente. Él es Jorge López Hernández Ardieta. Nos va a presentar la charla Ciberseguridad, situación actual, tendencias y perspectiva de futuro. Y estoy seguro que nos va a encantar, además desde una visión, una postura de fuerza, ¿no? Porque Jorge es ingeniero informático en la Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Ciencia y Tecnología Informática por la Universidad Carlos III. Actualmente es el responsable del grupo de investigación en ciberseguridad en Indra, donde lidera las iniciativas y estrategia de investigación e innovación en ciberseguridad y ciberdefensa. Asimismo, es profesor asociado e investigador adjunto en el Computer Security Lab de la Universidad Carlos III y está involucrado en múltiples actividades de estandarización a nivel internacional, siempre miembro de diferentes grupos de trabajo en la Agencia de Defensa Europea, la OTAN, la Organización Internacional de Estandarización y el Comité Europeo de Normalización. Así que, como veis, es una voz más que válida para hablarnos de este tema y esperemos vamos a disfrutar mucho de su charla. Muchas gracias, Jorge. Sí, ¿se me oye? Bueno, pues muchas gracias por asistir. La verdad es que ver un foro tan concurrido siempre es gratificante. Hemos visto esta mañana dos charlas de corte antagónico. Por un lado hemos visto una charla muy técnica, después otra charla más centrada en aspectos de gobernanza. Yo espero que lo que os cuente ahora complemente esas dos charlas, porque básicamente voy a centrarme en dos aspectos. En primer lugar, vamos a revisar cuál ha sido la tendencia desde los últimos años hasta la fecha y lo que preveemos hasta el futuro en términos de amenazas. Amenazas que se ciernen sobre Internet o con el palabra que ahora se está usando sobre el ciberespacio, ¿no? Definiremos también este término. Y esto nos da una perspectiva, quizá complementando la charla de Raúl, de que realmente los riesgos a los que nos enfrentamos son muchos, muy variados y nuestro nivel de exposición realmente es tremenda, ¿no? Y en segundo lugar, lo que vamos a ver es, bien, esta es la situación actual, pero eso precisamente supone oportunidades para nosotros como empresas, como personas, como profesionales, para desempeñar unas funciones. Por tanto, el segundo objetivo de la charla es transmitiros que este es un mercado laboral en ciernes, que ya hoy existe una demanda tremenda de profesionales que no encontramos en las empresas y que a corto o medio plazo esa demanda se va a ver incrementada sustancialmente. Por tanto, me gustaría que salierais de aquí con la idea de que si a alguien le gustan este tipo de charlas, si a alguien le gusta la seguridad informática, aunque ahora sea a nivel de hobby, que se lo plantee como posible salida profesional, porque hay muchas. Bueno, las charlas son básicamente 3 puntos. Primero vamos a hacer una revisión del contexto actual, vamos a ver pues, un poco, ¿no?, desde un punto de vista cronológico, histórico, esas amenazas más relevantes, esos ataques más relevantes que han acontecido o que han sido más mediáticos, cuál es el perfil de atacante al que nos enfrentamos hoy en día. En segundo lugar, vamos a ver cuál es la perspectiva futuro, repito, en términos de negocio, y vosotros no sois estudiantes de económicas ni administración de empresas. Cuando hablo de negocio, me quiero centrar en que veáis cuáles son las cifras de negocio que se mueven y, por tanto, cuál va a ser la demanda de profesionales en este sector y con qué tipo de perfiles. Y, por último, si queda tiempo, quizá la parte, espero, no más aburrida, os voy a contar un poco de Indra y lo que hacemos, porque además Indra está muy asentada en Ciudad Real, con una factoría de software y con otras áreas de trabajo. Por tanto, para quien quiera asentarse en su ciudad o en esta ciudad donde estéis estudiando, Indra es una empresa a la que se puede llamar a su puerta, pero Indra al final,
como vais a ver, está presente en 140 países. Por tanto, también quería un poco explicaros, para aquellos que no conozcáis la compañía, pues qué es lo que hacemos. Bueno, contexto actual. Primero, ciberespacio, ¿no? Que es un tema que parece sacado de una novela de ciencia ficción, y de hecho, pues así es, ¿no? Bueno, adelanto la transparencia. La primera vez que se menciona fue en la novela Neuromancer, allá por los años 80, luego efectivamente es un término que se acuñó en una novela de ciencia ficción, pero es un término que hoy en día se usa, y se usa no por profesionales que nos dediquemos a esto, ¿no? En foros pues, universitarios o de colegueo, no, se usa a nivel gubernamental, se usa a nivel político. Luego os mencionaré algunas iniciativas que hay políticas a nivel nacional y europeo e internacional en materia de protección del ciberespacio, y veréis que es que la palabra ciberespacio es parte del título de esas estrategias, ¿no? Por tanto, aunque sea un término que quizá a veces nos suscite un poco pues no voy a decir risa, ¿no? Pero dice ciberespacio, ¿no? Parece que estamos hablando de ciencia ficción. En la práctica es un término que ya incluso acuña la RAE, ¿no? La Real Academia Española. Y en muy pocas palabras, el ciberespacio no es más que aquello que ya conocemos, simplemente que ahora le hemos dado un nombre diferente, ¿no? El ciberespacio no deja de ser el conjunto de redes, de tecnologías, de procesos, datos que fluyen en esas redes de comunicaciones. Es toda esa amalgama que nosotros podemos llamar como tecnología. Eso es el ciberespacio, es al final algo que nos interconecta a las personas con las personas, personas con máquinas y máquinas con máquinas. Y el ciberespacio, como veremos en esta charla y como hemos visto en un caso muy específico en temas Wi-Fi en la charla de Raúl, y como en cualquier charla que veáis, en las que se hace una demostración práctica de un ataque, veréis que es un entorno eminentemente inseguro. Y el ciberespacio es eminentemente inseguro porque al final la tecnología la hacemos nosotros, las personas. Y las personas hacemos cosas imperfectas en todos los ámbitos de la vida. Y la tecnología, que no deja de ser la tecnología de la información y las comunicaciones, que no deja de ser algo realmente nuevo en la historia de la humanidad, pues bueno, pues adolece lo que adolece cualquier aspecto incipiente, ¿no? Cualquier aspecto nuevo, pues que es inmaduro, que necesita mejorarse y que necesitará tiempo hasta que alcance un nivel de madurez necesario. En otras áreas, lo que se llama en inglés safety, que también se llama seguridad, safety en aeronavegabilidad, safety en defensa, safety en tema industrial, son áreas donde se llevan décadas trabajando en ellas y por tanto sí que vemos un nivel de madurez que la seguridad física, pues bueno, ofrece otras garantías bastante mejores, ¿no? Pero en el mundo ciber no es así. Por ejemplo, si echamos un vistazo, aquí tenemos una serie de transparencias, ¿vale? Son diferentes vistas de diferentes ciberataques que han acontecido en los últimos años. Pues bueno, son algunos ejemplos, ¿no? Pero estos son los más mediáticos. Hay tremendos, ¿no? El número de ataques diarios a nivel mundial pues son varios órdenes de magnitud. Pero si nos centramos en los más novedosos, y nos vamos a más de un siglo atrás, vemos que en cuanto somos así, el ser humano es así, ¿no? En cuanto alguien crea algo, siempre hay alguien que pretende destruirlo. A nivel de seguridad, pues si alguien crea un sistema o despliega una nueva tecnología, siempre habrá quien quiera explotarla para fines, digamos, maliciosos, ¿no? Para aprovecharse de ella. Y eso ya sucedió con el cableado y todo el sistema telefónico allá por principios del siglo pasado. Luego, cuando ARPANET, aquel proyecto de investigación que surge en Estados Unidos, pues para un poco favorecer la comunicación entre diferentes laboratorios, se convierte finalmente en lo que hoy conocemos como Internet, perdón, pues también empiezan a surgir diferentes ataques, ¿no? A esa red ya interconectada. Por ejemplo, en los años 80, el gusano Morris, que además no tenía un propósito malicioso per se, sino que era una persona que quiso investigar un poco la forma de propagación de información y de comunicación en una red, pues al final no dejaba de explotar una vulnerabilidad concreta y eso que surgió como una experimentación con propósitos de conocimiento se acabó convirtiendo en una amenaza real a nivel global. Más recientemente, si nos remontamos a 2007, empieza a surgir un concepto que después incido un poco en él, que es el concepto de ciberguerra, ¿no? También un palabra que bueno, suena un poco a ciencia ficción, pero que también está acuñado ya por el Pentágono y las diferentes fuerzas armadas de los países más avanzados. El caso de Estonia se puede considerar como
digamos, un cambio de tendencia en los incidentes de seguridad, ¿no? Es ya como poner en jaque a una nación, atacando sus servicios más esenciales. En el caso de Estonia se vieron afectados fundamentalmente redes gubernamentales, webs de ministerios, que podríamos pensar, bueno, eso no es crítico, pero también el sector finanzas y el sector banca, ¿no? Si paralizamos la banca de un país, paralizamos el flujo de dinero, podemos tumbar o provocar unas pérdidas económicas muy serias a un país. Luego con Flickr, ¿no? También un malware que tuvo un impacto pues, tremendo, ¿no? Y más recientemente, pues Stuxnet, Ghostnet, NightDragon, diferentes nombres que se les han puesto a operaciones de espionaje industrial y espionaje gubernamental, que después también comentamos alguna cosita. Si analizamos el nivel de sofisticación para las diferentes amenazas, ¿no? Haciendo una selección, a lo largo del tiempo vemos que hay una cierta tendencia a incrementar la sofisticación de los ataques. Es verdad que ataques muy relevantes como los perpetrados por grupos de hacktivistas tipo Anonymous pues son relativamente sencillos de llevar a cabo, ataques de negación de servicio. En general sí que vemos esta tendencia creciente, ¿no? Con su máximo exponente en Stuxnet, y ahora deberíamos actualizar esta transparencia con Careto, ¿no? Careto, no sé si conocéis, que es, se menciona un poco más adelante, es el último APT de origen, no se sabe si español, pero desde luego desarrollado por personas hispanohablantes, con también un nivel de sofisticación tremendo, que tiene como propósito el espionaje industrial masivo en embajadas, industrias, gobiernos, etc., ¿no? Es decir, sí que hay una escalada en el nivel de sofisticación de los ataques. Aunque sigamos viendo ataques como los que ha puesto en demostración Raúl, que realmente son muy sencillos y que lo que diríamos un script kiddie, alguien que no tiene conocimientos, pero que con una serie de herramientas y una guía burros es capaz de ponerlos en práctica, sí que es verdad que estamos empezando a ver una serie de ataques que requieren de un nivel de sofisticación que en muchos casos nos lleva a pensar que están soportados, sponsorizados por estados, que es el concepto de ciberguerra, ¿no? Cuando ya hay conflictos interestatales. Los recursos o los perfiles, en función de los recursos que se necesitan y tienen relación con esto que estaba diciendo, pues también han variado. Obviamente, si un ataque es muy sofisticado, es de suponer que va a requerir de alguien por detrás también con muchos conocimientos, muchos recursos y desde luego con mucha motivación para hacer esa inversión, ¿no? El caso de Stuxnet, que no sé si lo conocéis, pero fue un ataque, pues, un malware que fue capaz de parar, se estima, en 2 años el programa de enriquecimiento de uranio iraní, atacando una central nuclear iraní. Se prevé, bueno, se supone que fue desarrollado, construido por un esfuerzo conjunto entre Estados Unidos e Israel. Se estima que costó en torno a 2-3 millones de dólares y más de 1 o 2 años de trabajo con un equipo muy nutrido de los grandes expertos en la materia. Entonces, podemos ver cómo, según queramos unos objetivos u otros, necesitaremos una inversión u otra, pero ya estamos ante situaciones donde hay países dispuestos a afrontar esas inversiones. Por tanto, pasamos de perfiles que en sus orígenes tenían propósitos, como el gusano Morris, la experimentación, pasando por el tradicional hacker de toda la vida, que es el perfil que más os suena, ¿no? Un chaval pues, que tiene, digamos, un cierto don o cierta capacidad para descubrir vulnerabilidades en sistemas, pero que lo hace realmente por propósitos, digamos, un poco románticos, ¿no? O por ganar notoriedad, curiosidad, etc., ¿no? Pasamos a estos script kiddies, gente pues, bueno, que siguiendo una guía burros pues, lanza ataques pues, con propósitos de enriquecimiento quizá muy personal o con causar un daño de imagen, pero en cualquier caso con un impacto bastante controlado. A otros 2 perfiles o 2 clases de perfiles que ya son bastante más preocupantes, y son preocupantes para industrias estratégicas como nosotros o para gobiernos de cualquier nación, que son cuando ya empezamos a profesionalizar los ataques, cuando ya existe un rédito económico muy importante por detrás, o cuando los impactos que se pueden causar, como digo o decía anteriormente respecto al tema de infraestructuras críticas, pueden hacer que un país se paralice por completo, ¿no? Y en su máximo exponente tenemos el concepto de ciberterrorismo, tenemos el concepto de cibercomandos, que son equipos de profesionales contratados por los gobiernos para hacer operaciones ofensivas en el ciberespacio.
Y no tiene que sonar a algo extraño. Los gobiernos tienen ejércitos. Los ejércitos se supone que son para defensa, de hecho se llaman ministerios de defensa, pero en la práctica las acciones en un conflicto suelen ser también ofensivas. Y en el mundo y en el ciberespacio no deja de ser, como veíamos al principio de las transparencias, uno de los escenarios más, uno de los espacios más de conflicto. Tierra, mar, aire, espacio, digamos que en España esa dimensión no la controlamos, pero el ciberespacio pasa a ser el quinto dominio de la guerra, como ya reconoció el Pentágono. Por tanto, Reino Unido, por ejemplo, hace no mucho ha reconocido que está contratando hackers, en torno a una centena, para crear un cibercomando especializado para operar en el ciberespacio, poder anular sistemas de estados enemigos o poder responder a amenazas y ataques sobre sus redes críticas. Por tanto, son escenarios que tenemos que tener muy en cuenta cuando hablamos ya de ciberseguridad o ciberdefensa, ¿no? Haciendo aquí una analogía pues un poco parca, ¿no?, de lo que tenemos en el mundo tradicional y lo que encontramos en el mundo ciber, pues vemos que en la práctica pues todos los delitos o todos los actos de terrorismo tienen su correspondencia. Ataques de negación de servicio, virus, phishing o el spear phishing, que es un phishing ya más orientado a una persona concreta, por lo que suelen ser más efectivos, el web defacement, que ahora veremos un ejemplo, concepto de ciberarmas. Los gobiernos están pagando a industrias para que les fabriquen ciberarmas. Y una ciberarma no es más que un malware diseñado a medida para afectar a un sistema enemigo, pues con un sistema de mando y control por encima que te permita orquestar las operaciones de manera adecuada, al igual que lo hacemos en cualquiera de las otras dimensiones, ¿no?, tierra, mar y aire. Espionaje industrial, APT, que es un término que ahora también veremos, que son las amenazas persistentes avanzadas, pues igual, así como ha existido el espionaje tradicional de toda la vida, pues tenemos espionaje en el mundo ciber. Importante, los ciberactivistas, pues bueno, si nos centramos en un perfil de atacante que es ciberactivista, que es algo que también tiene mucha notoriedad en los medios de comunicación, pues vemos que pueden reclutar a gente con muchísima facilidad. Lo que es una botnet, que es una red de ordenadores infectados para llevar a cabo propósitos de ataque a un sistema objetivo, que puedan ser típicamente para negación de servicio, pues hay sitios donde tú te puedes suscribir a ser parte de una botnet, ¿no?, y de manera gratuita. La gente al final pues también tiene motivaciones un poco sociales o políticas, creen una supuesta causa y dice, pues no estoy de acuerdo con tal ley, pues yo me apunto a esta botnet que va a tumbar la web de tal ministerio, ¿no? Y consiguen adeptos, miles de adeptos, en muy pocos minutos. Web defacement, bueno, aquí vemos un caso concreto. Cuando España tuvo la presidencia de la Unión Europea, pues bueno, fue un ataque que se perpetró contra el entonces gobierno de Zapatero, que bueno, puede resultar cómico, pero al final para la organización no le hace ninguna gracia. Es decir, para la empresa, el gobierno que sufre este ataque, desde luego que a nivel de imagen, de reputación, supone un varapalo, ¿no? Quería dedicar un par de transparencias en el tema de smartphones, ¿no?, y también en relación con la presentación de Raúl. Hay más dispositivos móviles que personas en la Tierra, es decir, es un tipo de plataforma muy conveniente para un atacante si quiere sacar un rédito con poco esfuerzo, sobre todo si vemos pues, ¿no?, el nivel de vulnerabilidad que tienen estos dispositivos, los protocolos que sobre ellos se ejecutan. Por tanto, no penséis que el dispositivo móvil, que además a veces tenemos la percepción de que bueno, es algo propio, es algo que gestiono en mi entorno privado, pues bueno, será más seguro que un ordenador que tengo ahí conectado a un cable. Bueno, es que esto lo tienes conectado también, como bien demostró Raúl, si no imponemos determinadas medidas, también lo tenemos conectado continuamente a posibles redes inalámbricas, y además casi que usamos ya más el móvil que cualquier otra plataforma. ¿Quién no se descarga aplicaciones, instala aplicaciones y usa aplicaciones con su móvil, ¿no? Pues el negocio del malware para móviles ha sido uno de los que más ha crecido en los últimos años. Ha tenido crecimientos anuales del 400%. Es decir, mientras que el malware para otras plataformas más tradicionales pues puede tener sus tendencias alcistas o decrecientes, para móvil lo han visto claro, han dicho, bueno, pues es que todo el mundo tiene un móvil y están como están, de protegidos. Pues sacaré mucho beneficio económico si hago un malware pues generalizado, no hace falta personalizarlo, ¿no?, contra un sistema operativo determinado. Y esto hace que aumente el riesgo de la pérdida de información. Al final nosotros no paramos de gestionar pues, el correo, mensajes, etcétera,
con nuestro móvil. Si nos comprometen el móvil, pues pueden tener acceso a información privada, ¿no? Ejemplos, pues bueno, aquí vemos algunos ejemplos, troyanos para Android, troyanos para iOS, es decir, cualquier plataforma es vulnerable, pero es que lo que es más preocupante es que encontramos malware en los sitios de confianza del fabricante del sistema operativo donde supuestamente se ha verificado la integridad de las aplicaciones. Y entonces vamos al App Store y nos descargamos una aplicación creyendo que, oye, como viene de Apple, pues oye, será de confianza. Y me estoy metiendo un troyano tranquilamente. Fotos rodadas de Scarlett Johansson. ¿Quién no se ha enterado un poco de este hecho, ¿no? De una persona, ahora no recuerdo el nombre, hace ya, pues principios del 2012, comprometió, bueno, aquí lo relaciono con el tema móvil, un poco para enlazarlo con el discurso anterior. En la práctica lo que hizo fue comprometer el correo electrónico, ¿no?, de esta mujer. Pero comprometió el correo electrónico de esta actriz, como el de Mila Kunis, el de Cristina Aguilera. Mal gusto no tenía, pero desde luego fue bastante torpe técnicamente, porque le han caído 10 años de cárcel. Lo que aquí presentamos un poco de manera jocosa, lo que sí quiero incidir es que al final esto es un delito y está tipificado como tal. Y a esta persona le han caído 10 años de cárcel, ni uno más ni uno menos. Por tanto, y fue torpe técnicamente, ¿no? Pero aunque seas muy bueno, las probabilidades de que te cojan son altísimas, ¿vale? Porque es muy difícil no dejar rastros, es muy difícil realmente contar con todo el conocimiento y todos los recursos. Y si hay una investigación policial por detrás, que ya los cuerpos policiales afortunadamente van teniendo cada vez más capacidad y más conocimiento, lo más probable es que te cojan. Y así como tú no robarías a pecho descubierto una tienda, pues no deberías usar la tecnología para este tipo de propósitos. Bueno, el término billot, que también se comentó en la presentación anterior, el término movilidad, ¿no? En entorno corporativo, eso nos preocupa mucho a las empresas, porque ahora yo puedo acceder a mi correo con mi iPhone personal, al correo corporativo. Puedo también acceder a aplicaciones corporativas nuevamente con un dispositivo personal. Por tanto, la información de la empresa, información que puede ser muy sensible, vaya por canales totalmente fuera de control de lo que sería el gobierno de la empresa, ¿no? ¿Cómo una empresa es capaz de poner medidas de control sobre los flujos de información? Hoy en día no es posible. Y esto es un riesgo, esto es, como luego veremos, es uno de los hot topics, ¿no?, de las temáticas más calientes en la industria de la ciberseguridad ahora mismo. Cómo ser capaces de ofrecer soluciones que garanticen un uso correcto de la información de las aplicaciones corporativas en entornos móviles. Bueno, las APTs que mencioné anteriormente, bueno, hemos actualizado aquí la transparencia con Careto, ¿verdad? Esto es de febrero, la noticia de este APT. Al final las APTs se caracterizan, como su nombre indica, porque son avanzadas y persistentes. Avanzadas porque tienen un nivel de sofisticación generalmente muy alto, suelen explotar no una, sino varias vulnerabilidades de día cero, que eso es muy costoso para cualquier investigador de seguridad. Suelen tener diseños bastante complejos, son modulares, se pueden enriquecer bajo demanda, tienen canales de mando y control remotos a servidores externos que permiten una gestión remota del malware por parte del atacante. Es decir, son diseños complejos que requieren mucha inversión y son persistentes porque, como veis aquí por las fechas, llevan años, están años infiltradas en las redes industriales, corporativas, exfiltrando datos sensibles hacia afuera. El propósito es generalmente espionaje. Tenemos casos de grandes contratistas de defensa americanos que han tenido APTs chinas en sus redes. China obviamente nunca asume la autoría de un APT, pero en fin, no sé, si ves el código en chino, las IPs las localizas en China, en fin, tiene toda la pinta, ¿no? Igual que Careto, ¿no? Pues no sabemos si es España, si es algún país latinoamericano, pero es que en el código fuente los paquetes están con el nombre de Careto, comentarios en español, pueden haber subcontratado en español para hacer el software, pero no parece, ¿no? Por tanto, un ejemplo, contratistas de defensa con APTs chinas en sus redes durante años. Luego, ¿qué pasa? Que vas a una feria aeronáutica en China y ves un diseño de un F-16 perfectamente clavado. Así como vamos a comprar relojes, ahora tenemos aviones de combate clonados por los chinos. ¿Por qué? Pues porque han cogido todos los diseños técnicos de estas empresas de defensa. Se ahorran décadas de investigación en armamento.
Y es un hecho. Y los chinos después no se ruborizan en ir por ahí en las ferias con armamento americano plagiado de un día para otro. Y eso supone millones y millones de pérdidas para un país. Bueno, y escaladas de ciberataques. Pues bueno, esto es una serie de recortes, ¿no? de periódicos donde, bueno, cogemos de periódicos internacionales, nacionales, de lo más mediático, pero al final se está empezando a hablar del concepto de una guerra, la Segunda Guerra Fría. Todos sabéis la Guerra Fría de los años 60 entre Estados Unidos y la URSS, donde, bueno, pues un poco con medidas de disuasión nuclear, pues había un estado de tensión continuo, nunca llegó a pasar nada, pero, en fin, no es un estado deseable, ¿no? Se está empezando a hablar de Guerra Fría en el mundo ciber, de, oye, yo empiezo a armar a mis ejércitos con cibercomandos, empiezo a tener ciberarmas muy potentes, y cuidado, no me toques, que te tumbo tu red energética, por ejemplo. Eso ya se está dando. Hay un nivel de alarmismo quizá excesivo, también por culpa de la industria. A veces a nosotros nos interesa alarmar al cliente para que éste compre y pague más dinero, ¿no? Pero la realidad es la que es. Leon Panetta, el exsecretario de Defensa americano, pues vino a hablar de un Pearl Harbor digital, ¿no? La posibilidad de un Pearl Harbor digital, ¿no? Pues, no sé si habéis visto Jungla de Cristal 4, creo que es la 4, ¿no? Donde pues no sé qué ciudades o qué partes de Estados Unidos, pero si vienen abajo la red de transportes, telecomunicaciones, energía, pues por un grupo de hackers, ¿no? Que quiere poner en jaque a la administración. Eso es una posibilidad. Es cierto que no hemos llegado a ver todavía ese escenario, pero es posible. Ya cuando la posibilidad no es nula, hay que empezar a tomar medidas. Si no, puede ser un poco tarde. Bueno, perspectivas a futuro. Saltamos un poco del contexto actual, de dónde nos encontramos, y vamos a ver qué es lo que nos depara el mercado, ¿no? En primer lugar, quería dar una definición de ciberseguridad, porque las jornadas de hoy precisamente es ciclo sobre seguridad informática. Es un término perfectamente válido, es el estándar, el tradicional, pero ahora empezaréis a ver ciberseguridad en vez de seguridad informática. Vienen a ser lo mismo, a lo mejor con alguna puntualización, pero en la práctica la ciberseguridad, como la seguridad informática, no es solo tecnología, ahí también Ignacio lo resaltaba, es procedimientos, es personas, y orientado a proteger los activos TI de una organización. Entonces, yo tendré que trabajar en 4 dimensiones fundamentales. Prevención, no creo que no hace falta explicar en qué consistiría la prevención. Detección, protección, ¿vale? Entre detección y protección, pues detectar es saber que algo está ocurriendo y proteger es pues, que además ese algo no puede materializarse satisfactoriamente. Y recuperarse es, en caso de que no haya sido capaz ni de prevenir ni de protegerme ante un ataque, pues bueno, que mis sistemas puedan revertirse a un estado estable. Esto dicho en una transparencia es lo que sería ciberseguridad. Pero ciberseguridad tiene muchísimas dimensiones y muchísimas áreas de trabajo. Es un campo enorme. ¿Vale? En esta transparencia, bueno, seguimos. A ver, en esta transparencia también quería transmitiros que esto no es un discurso comercial, ¿vale? Que venga yo de Indra a contaros lo importante que es. Esto es una preocupación que tienen nuestros gobiernos, las administraciones, las comunidades de usuarios, las personas. Bien, vosotros hoy saldréis después de estas charlas con un poco más de preocupación y concienciación de los riesgos a los que os enfrentáis. Y las administraciones lo que tienen que hacer es velar porque al final los ciudadanos puedan desempeñar su vida diaria pues, en unas condiciones óptimas de seguridad, confianza, etc., ¿no? Hemos tardado en que los gobiernos tomen el problema por las riendas, pero al final lo han hecho y nos encontramos con muchísimas iniciativas a nivel nacional, europeo e internacional para intentar mejorar la seguridad del ciberespacio, de las redes y los sistemas, ¿no? Obviamente Estados Unidos siempre a la cabeza, ellos ya llevan tiempo haciendo y desarrollando tecnología y mejorando su seguridad. Quizás sea porque es uno de los principales objetivos, hasta que tú no eres uno de los objetivos, pues no te planteas mejorar. Una vez que ya empiezas a estar en el foco del ataque, pues generalmente te empiezas a replantear las cosas, ¿no?
Pero en cualquier caso, Estados Unidos ha ido a la cabeza en estas cuestiones. Después surgió en España lo que llamamos el Esquema Nacional de Seguridad. No voy a hablar de estas iniciativas. Quien tenga interés, pues que le eche un vistacillo, ¿no? Tenéis toda la información en Internet. Orden Ejecutivo Obama, el tema de infraestructuras críticas y ciberespacio está totalmente interrelacionado hoy en día. Por tanto, también hay muchas iniciativas específicamente orientadas a garantizar la seguridad de las infraestructuras críticas. A nivel europeo, en febrero del año pasado se publicó la Estrategia Europea de Ciberseguridad. Tuve el honor y el placer de participar en la conferencia de alto nivel de hace 10 días que se celebró en Bruselas, donde revisamos un año después cuál era el estado de implementación y de implantación de la estrategia en los diferentes Estados miembros. Y bueno, he de decir que todavía sigue en un estado muy maduro, pero bueno, las cosas de palacio van despacio, que se dice, ¿no? Pero van yendo, se va avanzando. Y a nivel nacional, pues también un poquito por detrás de Bruselas siempre, pero en diciembre del año pasado hemos publicado la Estrategia Nacional, la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Pues bueno, un poco también siguiendo la filosofía de la española, hemos esperado a que Europa publicara la suya para fijarnos en lo que decían y copiarlo, ¿no? Y ponerlo en español. Hay algunas particularizaciones y transposiciones al contexto nacional. Se crea la estructura de gobierno que depende de presidencia para gestionar la ciberseguridad y todos los conceptos, todos los temas de seguridad nacional en este país. Pero oye, ya estamos ahí, ya somos uno de esos países que tiene una estrategia. Ahora lo que falta son acciones concretas para ponerla en práctica. Pero bueno, no es poco. Si nos fijáramos en todas las estrategias, iniciativas políticas y extrayéramos las grandes ideas que hay detrás de ellas, esto es lo que nos encontraríamos. Esto es prácticamente común a todas las estrategias e iniciativas políticas. Tenemos, primero, un reconocimiento del ciberespacio como un nuevo ecosistema de amenazas. Si os fijáis en el concepto estratégico de la OTAN, o en la Estrategia de Seguridad Nacional, o en cualquier otra, veréis que el ciberespacio pasa a ser un nuevo dominio de amenazas, y las ciberamenazas pasan a ser consideradas una de las 10 prioridades para la seguridad nacional de los Estados miembros, y de otros países como Estados Unidos, China, Israel, etc. Por tanto, aparte del terrorismo tradicional, aparte de la inmigración, aparte de desequilibrios sociales o económicos, las ciberamenazas son un nuevo tipo de amenaza a la que se le tiene que prestar la máxima atención por los gobiernos. Y a partir de ahí construimos todo lo demás. Una vez que ya reconocemos el problema, hay que poner soluciones. Y bueno, las estrategias se quedan a muy alto nivel, lamentablemente. Bueno, lamentablemente son un primer paso, después hay que seguir avanzando, pero sí que sientan las bases, ¿no? Y lo que dicen es, oye, es que la seguridad de nuestros sistemas no tiene un nivel adecuado, hay que mejorarla. Hay que fomentar la colaboración y cooperación entre todos. En este mundo o cooperamos y compartimos información o estamos muertos. Quien piense que él tiene que tiene la verdad, ¿no? O tiene todo el conocimiento para proteger adecuadamente sus redes está muy equivocado. Tus redes tienen productos fabricados en Asia a nivel hardware, en Estados Unidos a nivel software. Tienes servicios, a lo mejor te lo está dando una empresa consultora con sede en España, pero su matriz es en Francia. Empiezas a mirar un poco qué es lo que tienes a nivel tecnológico y muy poquitas cosas las haces tú, por no decir ninguna. Tú las usas, pero se fabrican fuera. Y además, quien te ofrece un servicio de respuesta a un ciberataque no eres tú tampoco, lo tienes externalizado a una empresa. Al final, tú dependes de muchas personas, de muchas organizaciones y de muchos países. Imaginad, los ataques son lo que llamamos transfronterizos, ¿no? Un ataque se puede originar en China, pasar por ISPs y redes de cualquier país que os imaginéis y acabar afectando a España, a una empresa que ofrece energía a otra francesa, por lo cual tenemos un efecto en cascada. Es decir, que quien se crea que puede responder a un ataque centrándose exclusivamente en su ámbito nacional está muy equivocado. Tenemos que cooperar también a nivel internacional. Y eso requiere de estructuras nacionales bien asentadas y maduras. Requiere también plantearse el concepto de control de ciberarmas. El problema es que muy pocos pueden fabricar un misil, pero muchos pueden fabricar malware. Es muy fácil. Por tanto, esto es un aspecto muy sensible. Aumentar la lucha contra el y ciberterrorismo, lo que implica, en cierta medida, también incluir cooperación con las fuerzas policiales, con los servicios de inteligencia,
A nivel legislativo estamos, dicho en plata, en bragas, es decir, hay un borrador de la legislación internacional para ciberguerra que ha publicado un organismo adscrito a la OTAN, tiene ya un par de años, año y pico, y es un poco las bases que sientan cómo se tienen que dirimir los conflictos en el ciberespacio. Así como hay una serie de tratados internacionales que definen cuáles son las reglas del juego en un conflicto armado, en cualquier otra dimensión, para el ciberespacio también se está empezando a hablar de esto, ¿no? Formación y concienciación, charlas como hoy conciencian, pero no forman. La gente tiene que estar formada a nivel individual, a nivel organizativo, y más de, tenemos que estar por delante de, y me temo que nunca es posible, pero tenemos que intentar estar por delante de la amenaza. Cooperación civil y militar, en ciber, la dualidad de la tecnología. Dualidad es que una tecnología se puede usar bien para uso civil o bien para uso militar. Un misil difícilmente tendrá uso civil, pero un software puede tener propósitos corporativos civiles, pero también se puede usar para atacar o para realizar inteligencia en redes, etc., ¿no? La dualidad en el ciberespacio es máxima. Y por último, y esto es un poco también algo que nosotros haciendo lobby hemos conseguido, hay que potenciar la industria europea de ciberseguridad. No podemos ir dependiendo de Estados Unidos y de los países asiáticos para el software y para el hardware. Tenemos que crear industria europea que fabrique soluciones TI. Bueno, y muy brevemente, porque me quedan ya menos de 5 minutillos, estas son las cifras de negocio. Bien, más de 60.000 millones de dólares anuales. Es una buena tarta. Aunque nos lleváramos, eso es lo que pensamos nosotros en nuestras reuniones internas, es que con que nos llevemos un 1%, luego las cosas no funcionan así, ¿no? El mercado es muy competitivo y lamentablemente en Europa y especialmente en España, pues bueno, la cosa está más complicada, ¿no? No estamos bien posicionados o no tan bien como quisiéramos. Pero el mercado global son más de 60.000 millones. Y luego si hacemos una separación centrándonos en externalización, construcción de soluciones o consultoría, nos vamos a más de 31.000 millones. Es mucho, es mucho. ¿Cuáles son las tendencias a futuro? Estas son las palabras clave que quería transmitiros para, bueno, un poco, si luego alguien quiere investigar o quiere formarse en estas áreas, pues son las que van a tener futuro y las que tienen presente. Gestión de la seguridad, externalización de la seguridad de redes, todo tema relacionado con movilidad, seguridad en la nube, es decir, que mi solución de antivirus no esté en mis equipos, sino que esté en la nube, y eso pues ofrece una serie de ventajas, las empresas lo están viendo, las administraciones lo están viendo, y es también un vector de crecimiento. Seguridad en Smart Grid, una Smart Grid es una red, como su nombre indica, inteligente para la provisión y distribución de energía a consumidor final, pues de forma que optimizamos los procesos, ¿no? Pues eso también tiene unos riesgos, y por tanto necesita también de una respuesta. Ciberdefensa, ya lo hemos mencionado en la charla, capacidades militares de defensa y ataque, el concepto de Smart City, ¿no? Pues tener Internet de las cosas, tener servicios en el día a día que me faciliten la vida, eso también supone unos riesgos y hay que darle respuesta, y temas de regulación. Aquí lo voy a pasar muy rápido. Lo que quiero es que veáis los dígitos. Esto es el CAG, que es el crecimiento acumulado sostenido en este periodo de tiempo para esta línea de negocio. Eso quiere decir que de manera sostenida habrá un crecimiento, en este caso, de más del 20% anual. Si pensáis en lo que es crecimiento del PIB esperado para España, o si pensáis en crecimiento para otros sectores, os daréis cuenta que esto es una barbaridad. 2 dígitos de crecimiento es una locura. Significa que la ciberseguridad es algo que necesita explotar todavía, esperemos que no sea una burbuja, y que los próximos años son los años perfectos para posicionarse. Y para vosotros, como futuros profesionales, buscar trabajo. La demanda de profesionales especializados en estas diferentes áreas va a ser exponencial. Nosotros, en Indra, estamos buscando gente y no encontramos. Buscamos gente para contratar en el mercado de la ciberseguridad y no encontramos. Y es muy triste. En Europa se estima que hace falta 1 millón de profesionales en tecnologías de la información. 1 millón. En el sector de la ciberseguridad, obviamente, es un porcentaje menor, pero son decenas y decenas de miles de profesionales en el sector de la ciberseguridad, que ya se están demandando. Y bueno, en 1 minuto me permito lanzar el speech comercial más aburrido. No os preocupéis, no es comercial, pero bueno, sí que quería transmitir
un poco la idea de quién es Indra, para que no la conozcáis, un poco que penséis, bueno, este señor que viene aquí a contarme esto, pues, ¿por qué tiene esta visión? Pues bueno, tengo esta visión porque trabajo pues, en una empresa que tiene presencia en más de 110 países, somos más de 40.000 empleados y tenemos unas ventas de 3.000 millones de euros. Como sabéis, Indra es una de las empresas del IBEX 35. Invertimos mucho en I+D, en torno al 7-8% de las ventas, y esto, bueno, que quede entre nosotros, al final la práctica no es esto, ¿no? Todos lo sabemos, hay ingeniería financiera porque esto supone, pues bueno, a nivel económico, pues unas ciertas ventajas, pero si ya estas son las cifras teóricas, en la práctica os puedo garantizar que estamos muy por encima de la media en este país. Tenemos acuerdos con más de 200 universidades, alianzas con cientos de partners. Aquí básicamente el término es innovación abierta, ¿no? Un poco en relación a eso de que no todo el mundo tiene todo el conocimiento, ¿no? Que hay que compartir información. Nosotros sabemos que hay mucho conocimiento y mucho talento en empresas y en universidades, empresas que no son Indra, y lo que buscamos es eso, es buscar alianzas, ¿no? Ahí veis un poco la distribución de ventas, el 39% se hace en España y el 61% en el resto del mundo. El 13% en Asia-Pacífico o África, el 28% en Latinoamérica y el 20% en resto de Europa, en Estados Unidos y Canadá. Si veis un poco la progresión, hace no muchos años casi el 90% de las ventas de Indra eran de España. Y la crisis nos ha servido de acicate precisamente para salir al exterior. Y es lo que hemos hecho nosotros y todas las empresas que hoy en día siguen vivas. Bueno, trabajamos diferentes áreas de actuación en ciberseguridad, pero resumiéndolo, podríamos decir que hacemos prácticamente de todo. Somos más de 200 personas, tenemos un centro especializado en servicios avanzados. Pues bueno, un poco como introducción para explicaros en 2 palabras el grupo que yo dirijo. Hacemos investigación, lo que son proyectos de I+D en ciberseguridad, desarrollamos tecnología propia. Somos la interfaz con las universidades y grupos de investigación. Por tanto, toda parte de colaboración con el mundo académico a nivel ciberseguridad se hace a través de mi grupo. Y ahí veis, pues bueno, algunos partners representativos, ¿no? Pues podéis ver el CSIC, veis alguna universidad española, alemana, veis también italianas, en fin, buscamos, repito, el talento allá donde esté. Y estas son un poco las líneas de investigación. Como vais a tener las transparencias, echad esta en un vistazo por si queréis indagar. Pues muchas gracias, esto es todo.